es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. En Muévete hemos procurado siempre abordar temas de impacto y de mucho interés en nuestra comunidad y sobre todo temas que ayuden y contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los que nos sintonizan, de todos los puertorriqueños y de aquellos que han escogido a este paraíso Puerto Rico para hacer de él su lugar para echar hacia adelante. En esta ocasión nos acompaña un amigo de Muévete, un colaborador de mucho tiempo, el doctor Pablo López Báez. El doctor López Báez es médico cirujano, especialista en oído, nariz y garganta, con una vasta experiencia en la práctica de la medicina, pero en el campo académico, destacándose también como profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Es profesor retirado en este momento y han pasado por sus manos muchos profesionales de calidad que tenemos en Puerto Rico y otros que se han ido del país. Bienvenido, doctor, a Muévete. Gracias, Rubén. Como siempre, es un placer estar con ustedes y tratar de traer un granito de conocimiento de forma simple para nuestro pueblo y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. En ese esfuerzo y en esa misión de mejorar la calidad de vida, hay temas que siempre nos gusta clarificar y discutir, porque cuando hablamos de calidad de vida, uno puede pensar que es un tema bastante amplio, pero cuando hablamos de lo que es la salud, el bienestar, la educación y la seguridad, son elementos que están interconectados, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber desde su perspectiva qué es la calidad de vida, qué es realmente, por qué es tan importante que abordemos temas como este. Exactamente, la palabra bienestar yo la defino como estar bien, y lo has dicho perfectamente. Si ponemos las tres cosas más importantes para tener un buen bienestar, una buena calidad de vida, tenemos que poner primero la salud, porque sin salud todos sabemos que no puedes llevar tu vida normal, no puedes cooperar, no puedes trabajar, y hay muchas cosas en salud que debemos abordar. Lo próximo sería la educación, pero no es la educación académica solamente, es la educación en nuestra vida, la educación cultural, la educación moral, la educación como servidor. Y tercero, si tienes educación, si tienes salud, tú pides que estas dos se combinen con seguridad, con estar tranquilo, con tener una mejor estabilidad en ese sitio donde tú llevas a cabo todas tus funciones diarias, y eso es lo más importante: salud, educación y seguridad, y eso es un triángulo que va junto. Ese es el bienestar. Hay unos elementos, ¿verdad?, entiendo, que deben estar presentes para uno tener esa bienestar, ese estado de bienestar en nuestros ciudadanos. Eso es una pregunta bien interesante, porque el concepto de bienestar y el de salud, mientras más conocimientos tú tengas de las enfermedades, de cómo prevenirlas, de cómo tratarlas, de cuándo tratarlas, es lo que nos va a llevar a un bienestar. ¿Por qué? Porque tenemos forma de mejorar esa condición que es tan importante usando los conocimientos que tenemos. O sea, educación en ese aspecto, educación médica, y no digo académica, educación básica, de las cosas básicas de nuestro diario vivir, es lo que nos va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida. O sea, una cosa lleva a la otra.
En ese proceso hay un elemento que muchas veces se aborda, pero que no necesariamente invertimos tiempo y recursos en él, y es la prevención como un elemento que nos va a ayudar a completar ese proceso de alcanzar el bienestar. Oh, definitivo. Se habla mucho del tratamiento. La prevención es algo que ha comenzado ahora a la gente a darse cuenta de que para tú evitar llegar a una enfermedad de tipo crónica, a una enfermedad de tipo agudo, a una enfermedad dolorosa o terminal, la prevención es el mejor elemento que tenemos, y debemos comenzarla educando a la gente en la cosa más simple en cuanto a la prevención. Por ejemplo, alimentación, el ejercitarse, los malos hábitos como el cigarrillo y el alcohol, el dichoso síndrome de estrés postraumático después de muchas cosas, incluyendo en nuestro país pues los huracanes, los terremotos, la situación que tiene el país, que lleva a que la gente sufra estrés, y de ahí patología causada por esto. Usted como especialista, como médico, investigador, académico en el campo de la medicina, escogió una especialización que atiende 3 áreas bien importantes y que impactan realmente o pueden impactar la calidad y la sobrevivencia nuestra. Por ejemplo, oído, nariz, garganta. Cuando hablamos de todo esto de polvo del Sahara, cuando hablamos de transmisión de enfermedades, están bastante relacionados, usted me corrige, con el área de especialización suya. Definitivo. Y no solamente las enfermedades del oído, las enfermedades de la nariz y las enfermedades de la garganta están directamente relacionadas a muchísimas condiciones ambientales, sino que están en un área, lo que se llama el área de cabeza y cuello, que también están relacionadas a enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades. En las enfermedades de oído, por ejemplo, que son, yo te diría que la mayoría de los pacientes que van a una sala de emergencia o van a la oficina de un especialista o de un médico primario o médico de familia o generalista, es por una condición de oído, nariz y garganta. ¿Cuáles son esas condiciones más frecuentes que podríamos estar experimentando los puertorriqueños en estas áreas que usted atiende? Ok, importante dividir el oído en 3 zonas. La zona, lo que llamamos el oído externo, que básicamente es la oreja, con sus cartílagos y el tubito que va desde afuera hasta una membranita que tenemos, que todo el mundo la conoce como el tímpano. Eso es el oído externo, o sea, la parte exterior del oído. Detrás de ese tímpano hay una cavidad que está vacía, que tiene 3 huesecitos que todo el mundo los conoce, y detrás de eso viene lo que llamamos el oído interno, y allá adentro hay un sistema de el balance y el sistema de la audición. Y eso, la patología de eso, o sea, las enfermedades comienzan por afuera. Podemos empezar por las enfermedades de la oreja, ¿verdad? Empezando afuera, algunas personas tienen un pequeño puntito, un agujerito en la parte externa. Esos son los pequeños quistes que, si se infectan, se pone una masa, una pelota frente al oído. Eso se conoce como un quiste preauricular, pero básicamente es un agujerito que tenemos aquí, que puede ser de nacimiento. La genética no los trae, pero si el aire está contaminado, si se rascan, si se contamina eso, puede convertirse en un absceso o vamos a llamarlo así, un paquetito lleno de pus. Eso es oído externo. Lo mismo son los golpes en la oreja, se puede llenar de sangre y crea una inflamación del cartílago. Cartílago es el plástico que forma la oreja, ¿verdad? Básicamente cubierto de piel y tiene una membranita que lo cubre. Cuando se infecta o se traumatiza, se puede llenar de sangre y crea lo que se llama una pericondritis, que es básicamente una urgencia médica. Si pasamos a las enfermedades del oído medio, son múltiples, pero múltiples. Entre ellas, todos conocen como líquido en el oído. El oído produce una secreción para lubricarse.
Cuando se tapa su drenaje, ese oído medio se llena de un líquido. Eso está relacionado al término que dice oído de nadador o la... El oído de nadador tiene una relación, porque el oído de nadador es cuando el canal del oído se inflama. Okay. Le dicen oído de nadador porque está relacionado a las piscinas y el dichoso cloro y celatón que tiene el agua de piscina. El oído se va pelando de tal forma, vamos a ponerlo así, se va infectando. Se puede infectar con un hongo que puede ser desde una cándida hasta un aspergillus. Puede infectarse con una bacteria que se llama la pseudomonas, que es una bacteria bien agresiva. Y ese es el famoso oído de nadador, que el tratamiento es tan y tan sencillo que parece ridículo, que es el vinagre blanco. Una gotita de vinagre blanco, después que están todo el día en la piscina, le protege porque le acidifica la piel de ese canal. ¿Hay diferencias entre las enfermedades de los niños y los adultos? Porque en el caso de los niños es más frecuente escuchar, tiene una infección en el oído. Es menos frecuente escuchar en adultos recurrencias de infecciones. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. La diferencia entre el oído del niño y el oído del adulto, el oído del niño, el drenaje de ese oído es básicamente horizontal. En el adulto, el drenaje, al ir creciendo la cara, se va convirtiendo en más vertical, más oblicuo. Por lo tanto, el drenaje es mucho más sencillo. Lo otro es que el niño tiene tejido parecido a las adenoides dentro de ese tubito que se llama la trompa de Eustaquio, y dentro de ese tubito, si ese tejido se inflama, las alergias lo pueden hacer que se inflame, el oído no drena con esa facilidad. Al no drenar, se llena de líquido, y esa es la famosa otitis media cerosa, porque el líquido que tiene es claro, o puede ser amarillito, o puede infectarte, y nosotros le llamamos como otitis media purulenta, porque tiene pus detrás del oído. Eso se da mucho en niños, además del canal en los niños no tiene tanta defensa como tiene la del adulto, y por lo tanto los nenes que están todo el día en la piscina son más frecuentes a que ese oído se inflame y entonces pierda la protección natural, el manto ácido que tiene ese canal, que es lo que lo protege de los hongos, ¿verdad? Y de bacterias como la pseudomonas. En el caso del oído, de la oreja, me llama la atención que uno escucha decir, mira, no te estés tocando el oído. ¿Cómo usted define la higiene del oído? La oreja tiene varias cosas importantes. Una de ellas, cuando tú coges extremadamente sol en la oreja, el área del plástico o cartílago puede inflamarse. Muchas personas tienen el oído extremadamente limpio. Ese oído muda la piel en 3 semanas más o menos, creando como si fuera una caspita. Eso nosotros le llamamos debris. Básicamente es piel seca que la vas mudando. Entonces, la famosa frase, el oído se limpia todos los días con los codos o con el dedo gordo del pie, que tú tienes que haberlo oído, lo ha oído todo el mundo, porque nosotros pedimos que no trate de introducir un aplicador, hisopo o Q-tip, como le dicen todavía, sin que pase la parte externa de ese canal. Es importante que si lo vamos a mojar con un poquito de vinagre blanco, lo pase en la parte externa. ¿Para qué? Para que acidifique y los hongos no puedan penetrar. Pero el oído, básicamente, si tiene un tapón, por ejemplo, de cera, que usted lo ve y hay personas que 2 o 3 gotitas de agua oxigenada e inmediatamente 5 segundos después deja que salga, eso disuelve un poco el agua oxigenada. No es el tratamiento, pero un oído tapado en un fin de semana no va a ir a una sala de emergencia porque no lo van a atender. Si con una gotita de agua oxigenada 1 o 2 veces puede ser que salga, y entonces ya el lunes o el día que sea va a su especialista. ¿Por qué podemos experimentar esa sensación que se nos tapen los oídos? No necesariamente en avión, en ocasiones en la autopista, pasando por calle, se nos pueden tapar los oídos. ¿Por qué sucede eso? Eso es una pregunta bien frecuente que me hacen en la oficina. El oído, como yo dije, tiene un tubito que se llama la trompa de Eustaquio. Ese tubito abre y cierra con unos musculitos que están en el paladar, que se llama el tensor del velo del paladar, o tensor veli palatini,
y el elevador del velo del paladar. Cuando nosotros vamos a un cambio en presión, ya sea un poquito que te trepaste a comer lechón en calle y como digo yo, subiste, ese tubo puede sellarse. Okay. El propósito es protegerte, que la presión en el exterior y la presión detrás del tímpano se ecualice. Cuando eso no pasa, te atrapa aire detrás del tímpano y tú dices, se me tapó el oído. Otra cosa que puede pasar es personas que tienen cera de tipo blanda, se quedan dormidos de noche, ¿verdad? Y aprietan el oído sin darse cuenta. Por la mañana se levantan con el oído tapado. Entonces, tengo el oído tapado. Pues esas personas pueden usar 1 o 2 gotitas de agua oxigenada, pero básicamente moviendo el oído, la oreja, destapa. Pero la pregunta que hiciste es la perfecta. Sí, se les tapa el oído y a los niños, yo lo digo con mucha pena porque a veces va un niñito en un auto y cuando va subiendo para la montaña empieza a llorar. La mamá lo ve como, ¿por qué está llorando? Está llorando porque ese aire atrapado ahí comprime el tímpano. Imagínate si alguien entrara a un lápiz en la oreja y te fuera empujando el tímpano de afuera hacia adentro. Ahora imagínate de adentro para afuera en un niñito donde se colapsó el tubito de drenaje y ese aire está empujando ese tímpano. Es bien doloroso, se ve mucho en los aviones que me dijiste, sí. Muchos los nenes llorando cuando están elevando el avión o cuando está aterrizando, y es porque no ecualiza. Cualquier sangrado corporal, un golpe o cualquier situación, pero particularmente en oído, puede tener consecuencias, es peligroso, no es común, porque hemos visto que personas pues tienen un poco de sangre en el oído. Déjame decirte algo, si no hay un historial de que estuvo rascándose el oído con una llave, con un palillo, con un aplicador, con un pinche, que lo usan mucho. Había una peineta, yo no sé si se recuerdan o es que yo soy muy viejo ya, pero que era la peinilla que tenía una parte para los teasing de pelo que usaban las mujeres antes. Eso era espectacular. Cuando empezaban a rascarse el oído con eso, aparecían los lunes y los martes en la oficina con sangre o una cosita negra que es sangre coagulada. Pero el canal del oído tiene una tortuosidad. La madre naturaleza nos protege. El oído tiene una pequeña curvatura que 91% bien alto. Cuando se traumatizan el oído, lo que hace es que le dan a la pared del oído, la rasgan y de ahí es que sangra. Ahora, sangrado de oído recurrente, hay que buscar causas de tipo vascular, de tipo tumoral, de tipo infeccioso crónico. Los niños pueden sangrar por el oído por pequeños traumas, porque el canal es más pequeño, pero cuando tú tienes un sangrado constante, ese oído hay que mirarlo bien, no vayas a tener algo pequeño como un angioma, una malformación vascular pequeñita que sangra como si fuera un capilar roto. El oído, pues, está todo como que conectado, nariz, garganta, todo ese sistema. Y cómo identificar cuando hay un dolor de oído, a qué atribuirlo y cómo tratarlo. ¿A qué debemos hacer? Ok, eso es bien importante y los médicos deben saber y las personas también. Cuando hay un dolor de oído fuerte, lo primero es tocarse la parte externa para ver si viene de afuera. Porque el dolor de oído, puedes tener un dolor de oído simplemente de la oreja y el dolor es tan intenso que te llega, como dicen, hasta el cuello. La otra cosa de un dolor de oído es tragar fuerte. ¿Por qué? Porque si tú puedes tragar fuerte y estás con algo en el oído medio, vas a sentir esa sensación en el oído de ese tragado. Ahora, el dolor de oído usualmente viene por lo que estábamos hablando, porque se mete aire detrás del tímpano y esa presión sobre ese tímpano es un dolor que puede reflejarse en la cabeza, en el cuello, a la mandíbula. Cuando las personas tienen problemas dentales, por ejemplo, de los premolares o de las muelas de atrás, como decía la gente de antes, ese masticar puede hacer que la almohadilla, la pequeña almohadillita que está en la mandíbula,
se inflame, dándote una irritación brutal que se puede reflejar en el oído. El 90% de las veces lo que tiene el paciente es una condición de la articulación de la mandíbula temporomandibular que le llamamos, y uno de los diagnósticos es tocarse nada más aquí y brincan como si fuera un zapato, porque duele y duele un montón. ¿En qué momento uno debe considerar ir a un especialista de su rama? Si es que no ha ido a su médico generalista, que no lo ha referido, pero ¿en qué momento yo, mira, es que yo quisiera consultar, yo quiero que me evalúe? Un dolor de oído, un drenaje un oído que está botando algo por el oído, ya sea un líquido, ya sea pus, ya sea una sanguaza, que es una mezcla de sangre son condiciones en que debe ser evaluado por un especialista. Puede ser que un generalista vea una pequeña perforación o vea algo, pero ya cuando es una condición recurrente, es una condición que ya lleva más de 7 días y no mejora con un antiinflamatorio, un analgésico, con una gotita de esas over the counter, es el momento de que te vea un especialista. ¿Por qué? No porque pensemos en nada maligno, pero puede ser una condición que está empezando, cronicidad se va a perpetuar y tú no quieres que eso pase, porque por desgracia el oído está en una zona donde lo que tenemos encima, nuestro vecino, nuestro penthouse, es el cerebro. Entonces, una infección severa del oído medio que se convierte en pus puede pasar a un absceso cerebral, a darte algo que sea mucho, mucho, mucho más peligroso que una infección simple de oído. En su práctica exitosa de muchos años, y en la academia también, se ha encontrado con muchas situaciones, cuerpos extraños en oído externo y oído medio. Es más común de lo que uno puede pensar. Si yo guardara todos los cuerpos extraños que yo saqué de los oídos, podría llenar una caja, incluyendo rueditas de auto, uñas acrílicas, algodones, cucarachas. Para mí el caso más traumático que yo tuve fue una garrapata en el oído de un niñito que dormía con su perrito. La garrapata entra al oído, se adhiere al tímpano, empieza a succionarlo, los dolores eran horribles, tuvimos que llevar a ese niño a sala de operaciones, matar la garrapata con microscopio y ir sacándole las patitas que estaban encajadas en el tímpano. O sea, eso fue una cosa horrible, pero de todo se meten los niños en el oído, y los niños tienen los padres que preocuparse mucho cuando tiene un juguete y le falta una gomita y el nene se está rascando el oído. No, piensa que puede estar la gomita en el oído. El concepto del vértigo. Me mareé, me caí, me siento que camino y me da vuelta todo, y no me siento en condición, como que no tengo la seguridad de caminar en un momento dado. ¿Por qué ocurre el vértigo? ¿Y qué es el vértigo? Vértigo es una sensación de rotación que puede ir acompañada de náusea. Raramente vomita, pero normalmente va asociada a que todo da vuelta, o el paciente da vuelta, o el techo está dando vuelta, o las cosas están pasando rápidamente. Te dije que cuando empezamos que el oído lo íbamos a dividir en la oreja, el oído medio y el oído interno. Este oído interno se compone de el sistema del caracol que todos conocen. Ese caracol es el que recoge los sonidos, los pasa por un nervio, los lleva a la zona temporal de nuestro cerebro y allá los reconocemos. El vértigo está asociado porque detrás de eso hay un sistema que se llama el sistema de los laberintos. No vamos a complicar, tiene unos canales, 3 canales semicirculares que están llenos de un liquidito que se llama endolinfa, y ese líquido tiene una celulita que le llaman 1000 cosas, piedritas, arena, dilo, cualquiera de esas que le digan. Entonces, cuando una de esas piedritas se suelta, ¿y por qué se suelta? Ahora viene el lío. Un sonido fuerte, un pujo, una tos, un estornudo, cualquier causa puede hacer que eso pase. Esa celulita se queda dando vueltas en ese canal, y cuando toca las paredes, el mensaje que le envía al cerebro es: aquí las cosas están moviéndose.
El cerebro envía un mensaje a los ojos y le dice, oye, confírmame que todo se está moviendo. Y ahí empieza un movimiento de los ojos que empiezan a brincar. Pero entonces el cerebro le dice, no, llámate a los pies y dile que pregunte dónde estamos. Ahí hay un sistema propioceptivo, hay un sistema de sensores que los pies dicen, oye, yo estoy de pie o estoy acostado. Aquí no se está moviendo nada. Y eso es el vértigo, esa sensación de rotación acompañada de náusea, porque el nervio, uno de los nervios que pasa por ahí, lo estimula y a veces no vomitan, pero normalmente es náusea. Una vez que se diagnostica, ¿eso es una condición o una enfermedad, el vértigo? Eso es una tremenda pregunta. Nosotros llamamos el vértigo un síntoma, porque existen, por ejemplo, vértigo posicional. Mueven la cabeza de lado, tuki, te empezó a dar vuelta. Vértigo crónico, son personas que caminan de ladito. Enfermedades asociadas a ese vértigo. Entre ellas está una enfermedad muy famosa de un francés que se llama la enfermedad de Meniere o endolymphatic hydrops, que quiere decir que esos canales se llenan de líquido porque la válvula que se supone que esté ese líquido entrando y saliendo se tapa. ¿Por qué ocurre? No tenemos todavía un diagnóstico y nadie te puede decir cuál es la causa de eso. Doctor, me gustaría el próximo programa que lo pudiéramos comenzar con un tema que estoy seguro que muchas personas en Puerto Rico lo conocen, que es el tinnitus. Excelente. Lo único que voy a cambiar es que la palabra tinnitus es en inglés. El español es acúfenos. Así que vamos a empezar con acúfenos, la A, que es la primera letra del abecedario. Excelente. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos como siempre, en esta edición. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía y nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.